Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Nos da muchísimo gusto recibirles en esta edición número 33 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, que anualmente organiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como un esfuerzo de divulgación, de difusión de las obras antropológicas, históricas y en general de las especialidades a las cuales nos dedicamos en el instituto. En esta ocasión, pues vamos a dedicarnos precisamente a presentar públicamente, pues, una de de los trabajos que realizamos de manera constante, que son las publicaciones periódicas, específicamente las revistas, y vamos a presentar, pues, la revista Rutas de Campo de la Coordinación Nacional de Antropología, el número 6, que tiene como título Perspectivas múltiples sobre la pandemia, es el tomo 1, que lleva como subtítulo Un virus, muchas pandemias, el rebrote de la diversidad cultural. Estamos todavía en la pandemia, si bien no en su parte más crítica. Sin embargo, esta revista pues reúne reflexiones que nos van a permitir no solamente hacer conciencia y dimensionar lo que ha significado la pandemia para todos nosotros, que generacionalmente no lo vamos a recordar como un hito en nuestras vidas, sino también para dejar un testimonio histórico de lo que fue en su momento la pandemia por COVID-19. En esta ocasión nos acompaña para presentar este número dos estimadas y estimados colegas del instituto, a quienes voy a presentar cuando vayan tomando la palabra. Y pues, sin más preámbulo, quisiera presentar para empezar a Blanca Cárdenas. Blanca, gracias por estar aquí, por presentar la revista Rutas de Campo. Blanca es licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestra y candidata a doctora en Filosofía de la Ciencia en el campo de la comunicación de la ciencia por la UNAM. Su tesis de maestría titulada Museos etnográficos, contribuciones para una definición contemporánea, obtuvo mención honorífica en los premios INA en su edición de 2017. Blanca tiene estudios de didáctica, enseñanza, curaduría y museología. En el año 2016, Blanca fue certificada en Trieste, Italia, para el desarrollo de museos y centros de ciencia. Ella es docente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde actualmente se desempeña como jefa de carrera en la licenciatura en Etnología. Sus líneas de investigación son antropología de la alimentación, museología crítica, museos etnográficos y arqueológicos. Actualmente preside la Asociación de Amigos del Museo Nacional de las Intervenciones, y entre sus publicaciones más recientes se encuentran los artículos Y el reloj se detuvo, la redefinición de los museos ante la COVID-19 del 2021 y Un museo hecho en casa, el Museo Universitario de Antropología en la Museología Contemporánea del año 2020. Ambos publicados en la revista Cuicuilco de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Así que, Blanca, por favor, bienvenida y te escuchamos con mucho interés. Muchas gracias, doctor Eduardo. Buenas tardes a todas y todos. Gracias también al equipo editorial de la revista Rutas de Campo por esta invitación a participar en uno de los muchos eventos que se están organizando para esta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia en su edición ya número 33, ya son muchas. Me acuerdo hace no tantos años que eran de las primeras y bueno, ahora es el 33. Y bueno, me invitaron para hablar de este número 6 de la revista. Y yo quisiera, más que hacer como un recorrido por los contenidos, quisiera hablar sobre los retos que se enfrentaron, tanto la revista en sí misma como el equipo editorial, porque los enfrentaron con mucha valentía y mucha decisión. Corría el año 2020 y el escenario era sumamente adverso, ya lo decía el doctor Eduardo, no estamos en el momento más crítico de la pandemia, pero en 2020 sí. Y bueno, ¿no? En todas las direcciones o por donde volteáramos era un escenario de confusión, miedo, crisis, cambio. Y hoy pienso en retrospectiva y no me explico cómo fuimos capaces de sobrevivir a todo eso. Y no hablo en términos de la enfermedad, sino de la turbulencia que nos tuvo que hacer resilientes para continuar de un modo o de otro con nuestro trabajo y con nuestras vidas. Me acuerdo de los primeros meses de la pandemia, que bueno, yo estaba buscando alternativas para dar clases a distancia, para no perder el semestre con mis alumnos y también para poder avanzar en mis propios proyectos académicos.
Viene a cuento lo que voy a presentar de la revista, pero bueno, quisiera compartirles cómo en abril del 2020 el doctor Carlos Dávila, el maestro Ricardo Faguaga, la doctora Lisette Pérez Cárdenas y yo nos aventuramos en un proyecto que se tituló Seminario de Antropología Mexicana y COVID-19, del cual por ahí andan las grabaciones en YouTube. Y hoy pienso que no teníamos la más mínima idea de qué estábamos haciendo. Y bueno, salió muy bien como sea, pero fue una de las primeras experiencias y actividades académicas en México donde se intentó reflexionar sobre la pandemia, pues desde los diferentes ángulos y miradas antropológicas. Parecía algo descabellado. De hecho, muchos colegas, les comparto que pues los aprecio infinitamente, pero nos criticaron por querer analizar algo que realmente todavía nadie entendía, ¿no? La pandemia era algo que estábamos viviendo y nos decían, es muy pronto, hay que tener distancia en el tiempo para hacer un análisis más objetivo. Entonces, no se apresuren. Y bueno, nosotros fuimos muy desobedientes a esas recomendaciones. El seminario en realidad pues continuó, tuvo más de 10 o 16 sesiones, por ahí estuvo, y junto con otros proyectos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues seguimos trabajando a pesar de los pesares y de de todas las situaciones tan adversas que se vivían en aquel tiempo. Y muchos de estos proyectos hoy están materializados en publicaciones, videos, conferencias, etcétera. Y bueno, pongo esto sobre la mesa y perdón que empiece hablando del trabajo propio, porque en ese tiempo, justo cuando muchos nos decían que no era posible hablar de la pandemia, al menos no con un grado aceptable de sensatez, encontré en redes sociales la convocatoria para participar en Rutas de Campo con una contribución antropológica sobre la pandemia. Y eso, pues más allá de cualquier cosa, ¿no? De los estudios dedicados a la epidemiología o a la antropología de la salud y la antropología médica, que por supuesto ya llevaban un buen camino avanzado, pues en esta convocatoria se invitaba a todos los antropólogos y antropólogas a que nos aventuráramos a decir algo sobre el mundo actual, el mundo contemporáneo. Y bueno, aquí vienen los retos, ¿no? Por una parte, toda publicación enfrenta el desafío de mantenerse a flote con la periodicidad deseada, y en el marco de la pandemia, pues este desafío fue mucho mayor, ¿no? Muchos proyectos, muchas publicaciones se frenaron. Pero bueno, Rutas de Campo no tuvo miedo, se aventuraron rápidamente en la convocatoria, y bueno, además, con un tema audaz y que sí suponía un reto, ¿no? Era realmente algo que nos ponía frente a algo desconocido. Imagino que más de una vez el equipo editorial se habrá preguntado qué tipo de cosas vamos a recibir, ¿no? ¿Alguien va a enviar algo? ¿Qué va a llegar? ¿No? Yo creo que no sabíamos muy bien qué iba a pasar, pero bueno, a lo personal me sentí muy feliz de ver esta convocatoria. eh, me, Me sentí acompañada, dije, bueno, al menos no soy la única o no somos los únicos acá en la ENA, ¿no? Que estamos preocupados por pensar, escribir sobre un tema del que al menos en ese momento no había mucho y poco a poco ya se iban abriendo espacios académicos y formales para hacerlo, pero era lento, ¿no? Y aún así, bueno, debo decir que esta convocatoria de rutas fue la única que vi en el medio antropológico mexicano durante varios meses, y eso es algo sumamente loable. Digo, lamentable en términos de la antropología mexicana, pero un acierto para Rutas de Campo. En el primer trimestre de 2020 ya existían en el mundo, ¿no? Al menos 2 publicaciones en la red con reconocidos académicos internacionales que presentaban sus cavilaciones y análisis sobre el fenómeno de la pandemia. Uno de ellos era Sopa de Wuhan y la otra era La Fiebre. Ambos libros colectivos, editoriales publicados por una casa editorial argentina totalmente independiente, de un nombre muy simpático que era ASPO, ¿no? Las siglas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Por ahí andan estos libros en internet. Y bueno, yo 1 millón de veces me pregunté por qué en México no podíamos tener algo así, y las respuestas afortunadamente empezaron a llegar, ¿no? Para mí, Rutas de Campo fue un faro, ¿no? Que iluminó el camino en esta dirección. Así como también, ya ahorita escucharemos al maestro Milton Gabriel Hernández, que él también participó en muchas publicaciones con varios colegas del instituto. Y bueno, también esas publicaciones creo que vale la pena presumirlas por estos mismos motivos. Y bueno, creo que a quienes estamos aquí, pues no, justo, no tuvimos miedo en pensar en la pandemia, aplicar lo que sabemos, nuestros conceptos, nuestras técnicas metodológicas, es decir, reflexionar sobre el presente,
Porque yo creo, o eso asumí, que nos formaron como antropólogos para pensar en eso, ¿no? En el presente. Y desde mi caso, pues yo percibí que la antropología era la disciplina, ¿no? Éramos los que estábamos sumamente capacitados, tal vez hasta adelantados a nuestra época, y contábamos con las herramientas para hablar de la pandemia, en verdad, ¿no? Y decir algo interesante sobre ella. Recuerdo que también, bueno, me puse a revisar literatura, ¿no? Leí textos, o encontré por ahí textos de Bruno Latour sobre antropología y antropoceno, y justo él dice, ¿no? Que la antropología tiene hoy esta gran oportunidad de reubicarse, sobresalir, volver a ser esta gran disciplina que puede dar cuenta del mundo. Y a partir del abandono de un notable eurocentrismo, pues podríamos hoy reconocer otras formas de vida, como el virus, y que, bueno, la antropología realmente se presente como la ciencia del presente, ¿no? La ciencia del hoy. Entonces, bueno, estas convocatorias, este tipo de publicaciones como la de Rutas, creo que dan mucha luz al respecto. Y respecto a, y bueno, sobre la pandemia, creo que el contexto de incertidumbre pues nos obligó a pensar, nos obligó a avanzar, a pensar o a saber que somos vulnerables, ¿no? Que no somos la única especie con derecho a la existencia y que necesitamos coexistir con otras formas de estar y de ser en el mundo. Respecto al número 6 de Rutas de Campo, pues todo esto que acabo de decir es lo que está dentro de los artículos que contienen. El título, además del número, es sugerente. Perspectivas múltiples, ¿no? De la pandemia. Hay muchas maneras de verla. Es un virus, muchas pandemias, y el rebrote de la diversidad cultural. Creo que es extenso, pero con justa razón. Un mismo virus envolvió al planeta, pero bueno, al final cada pueblo, cada ciudad vivió con un virus distinto. Y las repercusiones pues, las vemos hoy, que son muy variadas, muy distintas. Y afortunadamente, pues los colegas reaccionamos bien a la convocatoria de esta revista, tanto que tengo noticia que ya estará el volumen 2 sobre pandemia pronto a salir. Y bueno, este número 6 pues tiene 10 artículos, es bastante extenso, tiene una introducción. No quisiera detallar demasiado los contenidos porque por supuesto el número es gratuito y está de libre acceso en internet y yo invitaría a todos a que lo revisaran. Todos los artículos hacen evidente que la pandemia pues ha sido una coyuntura, un momento de cambio, que la llamada nueva normalidad es mucho más que un término, ¿no? Que implica nuevas tecnologías, nuevas formas de relacionarnos. Ya no sabemos ni cómo saludarnos ahora, ¿no? Los efectos en la salud mental es algo que también hay que decir y que va a tener un eco por varios años. También se habla en la revista sobre la reorganización de los espacios educativos y de trabajo. Y bueno, ¿no? Se revela en todas las direcciones que estamos frente a un fenómeno de alcances incalculables. Entonces, bueno, todo esto queda claro en los diferentes artículos. A mí me movió mucho, por ejemplo, el trabajo de Ana Victoria Morán. El coronavirus es nuevo, las pandemias no, así lo tituló ella. Y hace un recorrido, ¿no? de la antropología médica al respecto de estos fenómenos sociales que van acompañados también de un virus o de enfermedades. Otro aspecto pues a subrayar, ¿no? Es las nuevas metodologías que aplicamos los investigadores y creo que en la revista es muy evidente. En mi caso, bueno, yo misma participo en el número y mi trabajo que está incluido junto con el de Sabine Fleger, que también está en el número 6, creo que en ambos casos, ¿no? Es muy claro cómo se hacen encuestas o hicimos algún tipo de observación o recopilación de información pues a través del internet, redes sociales, no sé, notas periodísticas, ¿no? Recursos que están a la mano, pero bueno, que ahora sí que desde casa, ¿no? En el quédate en casa, pues había que respetarlo y la investigación también tuvo que acotarse a ese marco. Por otro lado, bueno, hay un artículo de la revista de Elianora Arganis que dice el apoyo social entre familias mexiquenses cuando se padece y muere por COVID-19. Es un artículo muy interesante dentro de la revista, creo que es como único dentro de en el panorama de los demás artículos, porque habla con mucha sensibilidad del apoyo emocional, económico, instrumental, informativo, etcétera, que las familias en México, ¿no? Generaron como una especie de red de reciprocidad. Eso me gustó mucho, lo sitúa por supuesto en el contexto mexiquense, pero
creo que eso podría ser extensivo pues a todo el país, ¿no? Al menos algo como muy mexicano, ¿no? Que se logró y que bueno, son de esas cosas buenas que nos dejaron la pandemia. Ya no me quisiera extender más, pero bueno, hay dos artículos más en el número que también a mí me tocaron mucho porque están centrados en el ámbito educativo. Y bueno, me he dedicado a la docencia ya algunos años y como docente precisamente me identifiqué con los testimonios y con el análisis que se presenta en estos trabajos. Uno de ellos es de José Guadalupe Rivera y el otro es de Alfredo Ruiz Islas. Son dos artículos distintos en su manejo de la información, en su contexto, pero con reflexiones que, digamos, van hacia la misma dirección, que es cómo todos deseábamos volver a las aulas, a los pasillos, a los patios, a las cafeterías escolares, y bueno, no lo podíamos hacer, y cómo nuestros estudiantes, como los docentes, teníamos que ingeniárnoslas para sobrevivir y mantener a flote los cursos, las relaciones sociales, las dinámicas entre nosotros, ¿no? Y bueno, además que la pandemia en el mismo sentido puso de relieve la inequidad tecnológica en cuanto al acceso y a las competencias digitales, ¿no? Eso es algo que yo lo viví y leerlo también aquí en esta revista fue pues muy grato, ¿no? Sentirme identificada con testimonios de personas fuera del contexto educativo en el que yo trabajo. Dábamos por sentado que todos tenían internet, o que si no lo teníamos era innecesario, pero bueno, ¿no? Yo recuerdo correos electrónicos de estudiantes míos desesperados porque no sabían qué hacer, querían continuar estudiando, querían continuar sus cursos, pero en sus barrios o en sus comunidades la señal de internet simplemente era inexistente. Entonces, bueno, ¿no? Estos dos artículos que están contenidos en la revista, pues fueron me llenaron, ¿no? El corazón al leerlos porque me sentía totalmente vinculada con esto. Y bueno, para concluir, yo agradezco mucho a la revista que haya integrado los testimonios y el homenaje a compañeros fallecidos en el INA, en el instituto. La pandemia pues nos enseñó muchas cosas, entre ellas la fragilidad de la vida y que de verdad pues no sabemos cuándo será la última vez que nos vamos a ver entre nosotros. A mediados de 2020, mi experiencia, falleció una alumna de mis grupos de la licenciatura de etnología, Lupita. Después falleció otra más, Magali. Recientemente falleció una querida alumna, Victoria. Y bueno, el maestro Polo Baliñas, un gran lingüista y un increíble ser humano, también nos dejó, entre una larga lista de queridas personas que estaban y que ya no están. Entonces, que la revista haya dedicado también este último espacio, ¿no? Para hablar de quienes ya no están, hablar de lo que la pandemia se llevó y que ya es irrecuperable, pero que bueno, a través de los recuerdos y de la memoria podemos hacer mucho. Me parece algo invaluable. No hay que olvidar a estas personas porque, bueno, su trabajo nos dejó mucho, ¿no? Y de recuerdos, pues está hecha la vida y la pandemia nos dejó mucho que recordar. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos eso es de lo que habla este número 6, que creo que es ya en sí mismo un testimonio histórico del contexto que hemos vivido estos últimos 2 años. Y yo quisiera agradecer a Rutas de Campo nuevamente, no solo por invitarme, ¿no? Que lo hice al principio, sino por la iniciativa del número, por atreverse realmente a hacer esto que muchos decían que había que esperar. Y a todos quienes nos ven en esta presentación, pues los invito a leer el número. Los diferentes artículos son muy enriquecedores y que, bueno, nos hacen ampliar nuestro panorama sobre las múltiples pandemias que están a nuestro alrededor. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Blanca, pues, por tu testimonio, no solamente por tu reflexión sobre un trabajo editorial que ya llegó para quedarse. Has puesto un eje muy importante en tu reflexión en lo que puede aportar la antropología, en lo que debe aportar la antropología. Y bueno, pues mejor no nos adelantamos y le damos la palabra a Milton Gabriel para que pues nos hable y nos comparte sus reflexiones y después vemos si podemos cerrar con algunas reflexiones más globales. Bueno, pues nuestro estimado compañero Milton Gabriel Hernández realizó estudios de filosofía en la UNAM. Es etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro y doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y desde el año 2018 es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente adscrito al Centro INA Tlaxcala. También Milton es colaborador y miembro del comité editorial del célebre suplemento La Jornada del Campo
del periódico La Jornada. En el año 2011 fue distinguido con el premio a la mejor tesis sobre el campo mexicano que otorga la Asociación Mexicana de Estudios Rurales AC, y en el año 2021 fue galardonado con el Premio Nacional Francisco J. Mújica sobre el desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria, que otorga el Centro de Estudios de Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados por su libro Los pescadores ribereños de la Bahía de Tovar y Sonora, frente al riesgo y la crisis socioambiental, problemáticas y construcción de alternativas desde la perspectiva de los actores sociales. Milton, te agradecemos mucho estar también aquí con nosotros para comentar este trabajo y pues te damos el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias Eduardo por esta presentación, muchísimas gracias también a Pedro por la invitación a la Coordinación Nacional de Antropología, por supuesto al Instituto por organizar esta Feria del Libro y un gusto también compartir este espacio con Blanca, jefa de carrera de la licenciatura en Etnología de nuestra querida Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bueno, pues yo voy a hacer algunos breves comentarios y reflexiones también a partir o a propósito de esta publicación tan interesante, tan importante, tan relevante para la antropología mexicana desde mi punto de vista, y que tiene que ver un poco también con la propia experiencia que yo tuve, ¿no? En este caso no tuve la fortuna de poder participar en esta publicación, pero sí tuve la posibilidad de participar en algunas otras relacionadas con, pues precisamente con el tema del problema, pues del cual todavía no acabamos de salir, que es precisamente esta pandemia. En primer lugar, pues reiterar lo que ya decía Blanca, me parece que es un gran acierto el que la Coordinación Nacional de Antropología se haya planteado esta misión tan importante de convocar a diferentes especialistas de diferentes ámbitos, ramas o subramas de las ciencias antropológicas y más allá incluso de ellas, para poder crear una publicación de esta índole, de esta trascendencia, sobre todo porque, como bien ya decía Blanca, al inicio de la pandemia como que a todos evidentemente nos agarró mal parados en muchos sentidos, y de repente tener que pensar desde el punto de vista de la antropología en una vorágine como la que nos estábamos sumergiendo, en un contexto de mucha incertidumbre en todos los sentidos, ¿no? En donde evidentemente sí se hizo frágil, evidente la fragilidad de la vida, pero no solo eso, sino también pues las condiciones, las contradicciones sociales, económicas, las condiciones de desigualdad, pobreza, marginación, que evidentemente también trastocaron la vida de muchas personas, no solo en el México, sino en todo el mundo a raíz de la pandemia, pues evidentemente había como una suerte de pasmo, ¿no? Por parte de la disciplina, nos encontrábamos pasmados de no saber cómo actuar, qué hacer, de qué manera emplear pues las herramientas y los conocimientos y las habilidades que tenemos como antropólogos y como antropólogas, pues no solo para documentar pues la tragedia a la que nos estábamos enfrentando, sino también pues para incluso tratar de proponer soluciones, de proponer alternativas, sobre todo en una situación en la que, como fue evidente y lo reflejan muy bien y de manera muy clara Verónica, Eduardo y Pedro en la introducción, pues evidentemente las políticas sanitarias, las políticas emergentes de salud que se empezaron a construir, no solo en México, sino en todo el mundo, chocaron de frente con la imposibilidad material en muchas ocasiones de poder llevarlas a cabo, es decir, problemas estructurales de desigualdad social y económica, pobreza, marginación, la condición étnica, incluso el cómo se recibió la pandemia en contextos rurales o en contextos urbanos, evidentemente hizo que las políticas sanitarias, pues en muchos casos, no surtieran el efecto que se esperaba o incluso en algunas ocasiones surtieran una suerte de efecto contradictorio. Entonces, es en ese sentido que considero que la reflexión con la que inician
precisamente en esta introducción, es muy importante, es muy interesante porque justo evidencian cómo una disciplina como la nuestra, en esta publicación queda muy claro ello, cómo se logra de alguna o de otra manera desenmascarar, dicen los autores en la introducción, pues cuáles son, digamos, algunas de estas características estructurales que hacen imposible, digamos, la viabilidad de las políticas sanitarias, cómo desde el ojo crítico de la mirada antropológica se puede mostrar estas problemáticas de orden estructural de la sociedad actual y que tiene que ver con el modelo de acumulación capitalista contemporáneo en su fase globalizadora actual y evidentemente cómo esto contribuye también a una recepción desigual que implican evidentemente en el bienestar y en el acceso a los servicios de salud de la población. Entonces, en ese sentido, creo que es muy interesante esta reflexión que nos lleva precisamente a pensar en algunas de las posibilidades metodológicas de análisis social que mencionan los autores para comprender todas estas alteraciones sociales, alteraciones a la vida cotidiana de la sociedad que suscitó precisamente la pandemia. Y por supuesto, el tema que es uno de los grandes temas fundamentales de la propia disciplina, que es precisamente el cómo se expresa un fenómeno como una pandemia de orden global en contextos socioculturales específicos, es decir, cómo desde cada grupo cultural, desde cada sociedad, desde cada comunidad, incluso desde el ámbito de lo local, se entiende y se percibe de manera muy distinta, muy diferenciada, un fenómeno como este, en donde muchas veces incluso se dice la pandemia no existe, realmente la pandemia es un mito, nos están haciendo creer en un mito de orden global, o incluso personas que tal vez decían, bueno, efectivamente la pandemia sí existe, existe el virus, pero digamos le daban una etiología totalmente distinta que les permitía explicar de maneras muy diversas lo que estábamos enfrentando. Entonces, en ese sentido, creo que la publicación cumple con un cometido muy interesante, que es precisamente entender desde diferentes miradas, desde diferentes perspectivas, desde diferentes enfoques, cómo la misma sociedad estaba entendiendo la pandemia en su momento y sobre todo en estos momentos en los que realmente no había un asidero, es decir, sí tenemos la memoria histórica de lo que fue lo que se conoce históricamente como la gripe española a inicios del siglo XX, pero realmente queda muy poco de estos fenómenos pandémicos en la memoria colectiva, en la memoria social. Tal vez evidentemente lo más reciente fue la famosa pandemia que nos antecedió y que tuvo que ver con esta mal llamada gripe porcina, ¿no? que siempre se especuló que el epicentro de esta epidemia había sido precisamente México, pero evidentemente no solamente la disciplina antropológica y muchas otras disciplinas, incluso los propios médicos referían el decir, bueno, realmente no estábamos preparados ni el sistema de salud, no solo de este país, sino de cualquier país del mundo. Recuerden ustedes estas imágenes fúnebres terribles de países europeos como Italia, por ejemplo, donde avanzaban los convoys militares cargados de cuerpos de personas que habían fallecido, porque ni siquiera en los países de primer mundo el sistema de salud, el sistema hospitalario estaba teniendo la capacidad de enfrentar, de dar respuesta a una epidemia, a una pandemia que creció de manera exponencial. Entonces, a todo el mundo nos agarró mal parados, no solamente a los antropólogos, incluso los propios especialistas de la salud, hasta los propios epidemiólogos decían, bueno, tenemos, digamos, modelos teóricos, modelos matemáticos de comportamiento social que nos permiten hacer predicciones sobre cuáles podrían ser los posibles escenarios epidemiológicos y sociales y culturales en una pandemia, pero no existe hasta el momento ningún modelo que te permita pronosticar con eficacia absoluta lo que va a ocurrir y mucho menos lo que hay que hacer para enfrentar una pandemia. Entonces, realmente si los profesionales de la salud estaban, digamos, mal parados frente a esta situación, pues qué pensar de los antropólogos y de las disciplinas sociales
que muchas veces incluso tenemos esta perspectiva tan consolidada de analizar incluso los fenómenos una vez que ya han ocurrido, o como decía Blanca, la entiendo muy bien, ¿no? Este llamamiento que hacían algunos colegas que decían, realmente ahorita no nos queda de otra más que ver pasar la tormenta, y una vez que haya pasado la tormenta, pues vamos a reflexionar sobre ella, qué aprendizajes nos deja, qué lecturas antropológicas podemos hacer al respecto, pero en este momento es imposible decir algo coherente al respecto, ¿no? Entonces, creo yo que el hecho de que esta revista haya convocado a los colegas, a las colegas, no solo de Lina, sino de otras instituciones, y eso se ve muy claro aquí en esta publicación, creo que eso es un acierto de la revista y de este número en particular, el hecho de que haya participación de colegas, sí de Lina, evidentemente de Lina, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero también del CIESAS, por ejemplo, donde, como todos sabemos, hay una fuerte tradición de estudios en antropología médica, sobre todo en el CIESAS Pacífico Sur, o por ejemplo de la UNAM, colegas también de la Ibero o de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en fin, creo que es muy interesante ver esta pluralidad de voces y de perspectivas en ese sentido, y en ese sentido, insisto, creo que es un gran acierto de la revista y de la coordinación. Ahora, evidentemente no me da tiempo para nada de particularizar en los textos, ¿no? En la mayoría de los textos, pero sí puedo mencionar por lo menos algunos aspectos que me llamaron mucho la atención. Y precisamente el texto con el que se arranca después de la introducción de 3 colegas de la Dirección de Estudios Históricos de Lina, creo que es un estudio muy interesante que, por ejemplo, a mí me tocó verlo de manera muy directa en el estado de Tlaxcala. A mucha gente le hacía mucho sentido el poder entender desde una perspectiva histórica cómo la sociedad en el pasado se había enfrentado a situaciones específicas como una pandemia. Incluso al estar, digamos, frente a las políticas sanitarias de la sana distancia, del lavado de manos, del estornudo de etiqueta, etcétera, mucha gente decía, bueno, este mismo tipo de prácticas eran las que se les decían a nuestros abuelos o bisabuelos allá por 1918, por 1919, cuando fue la famosa gripe española, y entonces había como una suerte de construcción de un sentido de lo histórico, de decir, bueno, si en aquel momento sí estamos ahorita con mucho miedo, con mucho temor frente a lo que va a pasar, pero si en aquel momento que había menos recursos tecnológicos, menos información, menos personal sanitario, la gente pudo enfrentarse a una situación como esta, muy probablemente también lo vamos a poder hacer ahora. Entonces, el poder tener algunos parámetros, algunos referentes históricos de cómo en el pasado se han comportado las sociedades frente a fenómenos como este, creo que son lecturas muy relevantes, y es lo que nos ofrece precisamente el artículo de Clementina Babcock, de Ania González y de Nadia Meléndez de Pardo. Por supuesto, el texto de Ana Victoria Morán, que es un enfoque desde la antropología médica, hace evidente, ¿no? Y esto creo que es una lectura muy interesante porque no soy especialista para nada en antropología médica, ni mucho menos, pero he escuchado, he leído y algunos colegas me han compartido una perspectiva que muchas veces se hace de la antropología médica en el sentido de que suele ser un campo del conocimiento muchas veces un tanto despolitizado o un tanto carente de una perspectiva crítica, y que más bien tiende a veces a romantizar ciertas narrativas. Entonces, el encontrar una lectura aquí muy crítica, que entiende y analiza perfectamente el proceso de salud, enfermedad y atención de las enfermedades, pero por supuesto en el contexto de las contradicciones del sistema capitalista, me hizo que causara mucho sentido para mí el hacer esta lectura, y sobre todo también esta posibilidad de acercarnos a diferentes concepciones muy diversas en torno a cómo se construyó la narrativa o las diferentes narrativas en torno al virus, más allá de un discurso propiamente biomédico. Y eso lo pudimos observar, por ejemplo, en algunas comunidades en donde la gente decía, sí, efectivamente hay un virus, pero el virus es causado por un mal aire, o el virus es causado por otras causas que no tienen nada que ver precisamente con una causa orgánica, con una causa biológica. Por supuesto, el texto de Blanca María Cárdenas me hace mucho eco, mucho sentido, sobre todo porque lo hace desde una perspectiva muy interesante, en donde se combinan las reflexiones antropológicas con
las perspectivas de la filosofía de la ciencia, tal vez porque yo siempre me quedé con las ganas de estudiar justamente el posgrado en filosofía de la ciencia en la UNAM. Es uno de mis pendientes que creo que ya no me dará tiempo de desarrollar, porque evidentemente requiere una disciplina muy férrea el poder dedicarse al estudio específico de la ciencia desde un punto de vista filosófico. Pero a mí me llamó mucho la atención este texto porque precisamente más adelante, cuando inició la campaña de vacunación, a mí me tocó participar en un estudio, en un trabajo que nos encargó precisamente a un grupo de colegas, a un grupo de antropólogos, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, en relación a la campaña de vacunación. Y justo lo que queríamos hacer era una suerte, o lo que nos habían encargado, era una suerte de estudio de percepción social, o como diría Blanca aquí en su texto, ¿no?, de imagen pública de la ciencia. Y lo que nos interesaba era justamente saber cuáles eran las percepciones sociales en diferentes contextos respecto a la vacuna. Es decir, qué tanta credibilidad tenía la vacuna para la población. Y justo recurrimos a lo que Blanca recurre, a un estudio a través de las redes sociales. Me hubiera encantado poder leer el texto de Blanca antes de haber hecho este trabajo, porque nos hubiera dado algunas pistas. Pero bueno, afortunadamente ya me ha tocado conocerlo ahora. Creo que es un trabajo muy, muy interesante que justo nos permite imaginar o dimensionar cuáles podrían ser las posibilidades de la antropología como una suerte de disciplina que a su vez también es científica, pero que podría ser también incluso mediadora entre la ciencia y la sociedad, ¿no? Porque muchas veces evidentemente hay un abismo entre el discurso científico y cómo la gente percibe a la propia ciencia, a veces con un halo de romanticismo exacerbado, ¿no? Donde se piensa la ciencia nos va a liberar de todos los males o nos va a resolver todos los problemas, o a veces incluso todo lo contrario, ¿no? Es decir, se descree o no se tiene confianza en la ciencia porque se le considera que está cooptada por ciertos intereses y que en ese sentido nunca hay un interés científico genuino, ¿no?, que tenga como objetivo sí generar conocimiento, pero también al servicio de la resolución de los problemas que vamos enfrentando. No me da tiempo de profundizar en muchos de los demás trabajos. El trabajo también de Sabine Leger me gustó mucho, este contraste que hay entre las narrativas heroicas que se construyen en torno a cierto tipo de personal médico y en contraparte con estas otras narrativas de satanización, de descrédito de otro tipo de actores, en este caso del personal médico, que en este caso fueron más bien estigmatizadas e incluso rechazadas, ¿no? De hecho, en el trabajo que nosotros pudimos hacer, recogimos muchos casos y testimonios de violencia hacia el personal médico en las zonas rurales, precisamente porque se les estaba considerando como agentes o focos de infección, o que no estaban haciendo lo suficiente para salvar a las personas de cuadros críticos ya en una situación de un grado muy avanzado de la enfermedad COVID-19. Y bueno, en fin, así con todos los textos, evidentemente, pues bueno, como decía Blanca, es un texto, una publicación libre, de acceso libre, que todo el mundo podrá acceder a ella, y en ese sentido, pues será mejor que el lector se acerque al texto de manera directa. Yo nada más quisiera ya cerrar, porque sé que se me acaba el tiempo, me quedan creo que dos minutos o menos. Quisiera cerrar reflexionando un poco sobre cuál puede ser o cuáles pueden ser los papeles de la antropología o de las disciplinas sociales en una crisis como la que estamos. Y esto nos lleva a preguntarnos, y a un grupo de colegas nos lleva a preguntarnos también acerca de si la antropología es solamente una disciplina que produce un saber y que a su vez es un saber que dice algo sobre el mundo, o si también la antropología puede ser entendida o ser pensada como una práctica, como una praxis que incide no solo en la comprensión del mundo, críticas que queremos del mundo, pero sino que también podría ser incluso entendida como una praxis que incide en el mundo para transformarlo. Desde esta perspectiva, creo que la antropología, y es importante reconocer esto, que la antropología, en tanto que práctica profesional, no necesariamente siempre supone el trabajo investigativo, al menos en el sentido académico que conocemos. Y que más allá de la antropología como ejercicio puramente académico, que nos permite comprender, pues sí, de formas mucho más críticas, integrales, holísticas, multidimensionales,
fenómenos tan complejos como podrían ser una pandemia, la pregunta que yo me haría es, ¿de qué manera también puede la antropología contribuir, tal vez no a resolver, pero sí por lo menos a enfrentar con otros elementos, con otras herramientas, una tormenta como esta, ¿no? Una vorágine como esta? ¿Cuál puede ser el papel del antropólogo o de la antropóloga más allá de solamente hacer una etnografía o un paper o documentar un caso muy específico, ya sea el de los médicos, el de los pacientes, etcétera, etcétera? Es decir, los antropólogos nos dedicamos fundamentalmente a hacer etnografías, o podemos hacer mucho más que solamente hacer una etnografía y hacer procesos de intervención social, procesos de intervención comunitaria que nos lleven a pensar que la antropología en este caso, aunque suele pensarse así, no fue irrelevante ni jugó un papel marginal en todo este proceso de la pandemia. Muchos antropólogos estuvieron integrando los equipos de las brigadas médicas. Muchos antropólogos y antropólogas estuvieron al frente de los equipos epidemiológicos. Estuvieron también en las brigadas de vacunación. Me tocó conocer a muchos de ellas. Casi no nos enteramos de eso porque no suelen ser los colegas que escriben, que publican y que dan a conocer su experiencia, sino que están en la urgencia del momento, resolviendo una situación concreta y específica en una comunidad, en una institución, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que un fenómeno como la propia pandemia nos lleva necesariamente a repensar en esta frontera artificial que muchas veces se ha tratado de construir entre una antropología más academicista versus una antropología aplicada, ¿no? Como se le ha llamado en algunos lugares. Creo que sí podemos escribir, sí podemos reflexionar, sí podemos documentar casos, sí podemos hacer etnografía, pero podemos hacer mucho más que eso. Y la muestra de ellos fueron, no sé si miles, pero sí por lo menos yo creo que cientos o decenas de colegas que estuvieron ahí en la batalla de primera línea también, atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de México, había muchos colegas que estaban yendo a hacer la visita domiciliaria para identificar cómo estaban viviendo las personas la enfermedad, para indicarles cuáles debían ser los pasos inmediatos que tenían que seguir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que es importante repensar un poco el sentido de nuestro quehacer. Y creo que la pandemia nos hizo también un llamado de atención a nosotros en ese sentido, ¿no? A nosotros nos pidieron, nos encargaron un estudio, y ya con esto cierro, un estudio muy desafiante, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, para que hiciéramos un estudio en 2 meses de qué pensaba la población a nivel nacional sobre las vacunas, en dónde no se querían poner las vacunas y cuáles podían ser las razones culturales, religiosas, políticas, etcétera, para no querer vacunarse. Y encontramos respuestas impresionantes que sirvieron como un insumo para que en este caso las brigadas Correcaminos reorientaran el rumbo y generaran estrategias de intervención en las comunidades diferenciadas, evidentemente por un sesgo cultural, ¿no? Entonces, no sabemos si lo hicimos bien, no sabemos si lo hicimos de la manera más adecuada, lo hicimos como pudimos, con lo que tuvimos en 2 meses, ¿no? Pero nos quedamos con esa sensación de que pudimos haber hecho más, de que pudimos haber aportado mucho más. El grupo de colegas con el que estuvimos, con el que a mí me tocó colaborar, en el que participaron también colegas del CIESAS, del propio INA, etcétera. Bueno, hasta ahí lo dejo. Sé que espero no haberme excedido demasiado del tiempo y agradezco mucho el espacio. A ti, Milton, por estar con nosotros y participar. Tenemos muy pocos minutos ya para comentar. Solo quisiera destacar que Milton nos ha recordado algo que la pandemia hizo con nosotros en nuestras mentes y conciencias políticas, y es que los procesos de salud, enfermedad y la salud misma, pues recobramos la posibilidad de pensar hasta qué punto es un derecho humano universal y hasta qué punto se había mercantilizado no solamente los medicamentos mismos, sino los servicios de salud. La pandemia hizo que todo lo viéramos de una manera descarnada, y bueno, en general creo que vale la pena mucho leer esta revista, este número que ha dejado un testimonio, no solamente, como lo comentaba Blanca en su momento, para conocer las perspectivas científicas, técnicas de los expertos en epidemias y virus, sino también para conocer lo que la gente pensó, concibió, porque si bien la ciencia nos permite tener un concepto del universo, las cosmovisiones más arraigadas lo rebasan. Las cosmovisiones pueden integrar visiones científicas, pero van más allá, y todas ellas se pusieron justamente en perspectiva a lo largo de este número
que estamos comentando, cómo se conciben las enfermedades, cómo se detonaron redes de solidaridad al enfrentarse a la enfermedad de una persona, el padecimiento, cómo se detonaron cambios culturales que para la antropología suelen ser lentos, profundos y sutiles, pero en ese momento, pues también la antropología es un análisis crítico de la coyuntura, y entonces, pues venía el caso que participáramos, como lo hicimos, y bueno, pues no me queda más que invitarles a que por favor revisen este número, puedan conocer la antropología mexicana, como lo comentaba Milton, pues para qué sirve, cuál es el aporte potencial y real que tiene la antropología desarrollada sobre todo en una institución pública como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para comprender estos fenómenos que, si bien los virus, a ellos se dedican los virólogos o las virólogas, pues todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas, las concepciones del mundo, tienen que ver con la ciencia antropológica, con las especialidades de ella. Y bueno, esta revista también nos permite pues ver esa perspectiva. Así que pues enhorabuena a Verónica, Pedro, que editaron la revista. Muchas gracias por poner el dedo en la llaga. Y esperamos pues el próximo volumen de La Pandemia, y recordar que la diversidad cultural rebrotó lamentablemente a raíz de una pandemia, pero es importante que nosotros como antropólogas y antropólogos no dejemos de señalar eso. México es un país culturalmente diverso. Pues les agradecemos mucho su presencia y estamos en comunicación, y hasta la próxima. Muchas gracias. Gobierno de México.